Y vamos a hacer contacto con Gerardo Rabinovich, vicepresidente del Instituto Argentino de Energía General Mosconi, para hablar de vaca muerta. Estuvieron algunos expertos reunidos en Rosario y sacaron algunas conclusiones, del cual la vamos a compartir aquí en Telediario Federal. ¿Cómo le va, Rabinovich? Muchas gracias por atender a Telediario Federal. No, al contrario, buenos días. Bueno, estuvieron reunidos hablando un poco de vaca muerta, una conclusión que se necesita más inversión como para reducirlo un poco, pero lo cierto y lo concreto es que en eso estamos, ¿no? Vaca muerta necesita una inyección de inversión para potenciarlo. Bueno, vaca muerta requiere, de acuerdo a los datos que tenemos desde el inicio de la explotación, una inversión del orden de los 10.000 millones de dólares al año para poder mantener la producción y para poder incrementarla. ¿Eso es más del doble? ¿Eso es más del ¿Perdón? doble? ¿Es más del doble? Es más del doble del máximo que se logró en el año 2015. La inversión promedio pre-pandemia estuvo en el orden de los 4.000 millones de dólares, 4.500 millones de dólares entre todas las empresas. Entonces, bueno, hay también serias dificultades para hacer factible la explotación de ese yacimiento, ¿no? Los precios internacionales son muy importantes y la pandemia, digamos, los ha derrumbado y están en el orden de 40 dólares el barril. Algunos yacimientos similares en Estados Unidos dicen que necesitan arriba de 50 dólares el barril para poder ser rentables y recuperar el capital invertido. Por lo tanto, hoy, con el mercado internacional deprimido, la demanda inferior a la del año 2019, se hace muy difícil atraer esas inversiones, ¿no? Más allá de las propias dificultades de la Argentina, ¿no? Claro, ese es el tema, ¿no? El contexto es muy complicado y eso significa que estamos desperdiciando potencial, es un tiempo perdido irrecuperable, ¿se puede recuperar? Bueno, en realidad las condiciones del negocio no son las apropiadas, entonces no podríamos decir que lo estamos desperdiciando, podemos decir que ese potencial en las condiciones de hoy no tiene posibilidades de ser masivamente extraído. Sí podemos generar condiciones para volver a recuperar nuestro autoabastecimiento, lo cual es muy importante, pero ya hablar en términos de desaprovechar, en realidad ahí hay un negocio que no está dando, y entonces al no dar el negocio se requieren esfuerzos a la sociedad que hay que ver si son justos en forma de subsidios. Estamos subsidiando la producción de petróleo. Ya está el barril criollo, ¿no? Ya está el barril criollo. Claro, hemos reinstalado el barril criollo y ahora el plan de promoción de inversiones de gas natural también va a llevar el precio del gas natural producido fundamentalmente en vaca muerta, pero de todo el gas natural, a un valor casi 50 veces superior al valor que se obtenía hasta hace poco en las subastas que se organizaban en el mercado electrónico del gas, ¿no? ¿Y estamos lejos de ese, bueno, estamos lejos de ese autoabastecimiento? No estamos lejos. Yo diría que la Argentina en materia de petróleo está equilibrada, es decir, la Argentina no necesita importar petróleo, pero en materia de gas, en el pico invernal, Argentina necesita cubrir ese pico y con la producción propia no alcanza. De todas formas, la ecuación económica probablemente no sería tan desventajosa como para importar en el pico y mantener una producción base durante todo el año
que minimice esas importaciones, es lo que sucedió en 2019. También esto tiene que ver con la actividad económica de la Argentina, si se recupera o si seguimos deprimidos, ¿no? Mucho veíamos, digo, a partir de lo que uno conocía a través de los medios, de las distintas lecturas que realizaba, una potencialidad en Vaca Muerta que, y entre comillas, que se entienda, nos iba a salvar económicamente al país. Digamos que íbamos a tener una posibilidad de estar económicamente mucho mejor, de generar esos recursos que por ahí no los podíamos generar a través de otras industrias, de otras formas. En algún momento fue el boom sojero, allá en el 2008. ¿Todo eso ya ha decrecido esa expectativa, Vaca Muerta? ¿Ya tenemos que pensarla de otra manera? En realidad me parece que fue una expectativa exagerada que no estaba basada en los datos reales. Bien. Probablemente Vaca Muerta puede ser un complemento para la economía argentina a la producción clásica de nuestro país, que es el campo, fundamentalmente es el proveedor de divisas de la Argentina, pero probablemente se haya sobreestimado ese potencial y la capacidad de producirlo, y además de producirlo en forma de alta productividad que le permita llegar y competir en los mercados internacionales. No es tan simple tenerlo abajo del suelo como, además de tenerlo, sacarlo y poder colocarlo competitivamente en los mercados internacionales. Hay una mirada, bueno, se instaló el barril criollo, recién lo comentábamos, una mirada también a la producción del gas, y lo voy a correr un poquitito y le voy a preguntar si hay una mirada distinta, diferente, o al menos un énfasis distinto, diferente por parte del gobierno en decisión política a las energías limpias, a los biocombustibles, que están reclamando y mucho cómo se está produciendo y con los costos de producción. Bueno, este gobierno no ha dado señales respecto de las energías limpias. Hoy esa actividad, salvo aquello que estaba comprometido en los programas del gobierno anterior, está completamente paralizada y sin señales para ver cómo sigue. Entonces, en ese aspecto estamos viendo un retroceso de la Argentina. Argentina entre 2016 y 2019 consiguió instalar alrededor de 3.000 megavatios de energía eólica y solar, y debería continuar con ese ritmo si quisiera cumplir con lo que establece la ley de energías renovables, la 27191, que establece que en el 2025 el 20% de la electricidad que consumamos provenga de esas fuentes. Difícilmente lleguemos a ese objetivo. Y bueno, probablemente en los próximos años no veamos crecer el parque de producción de electricidad en fuentes renovables con la misma fuerza que lo hemos visto en los últimos 4 años. ¿Y por qué está esa mirada diferenciada, Gerardo, desde lo político? La verdad que no podría responder exactamente a esa pregunta, no, digamos, porque a mí me parece un error, porque el mundo está en esa dirección, ¿no es cierto? Vemos todos los días que a partir del año 2030 en determinadas ciudades solo entran autos eléctricos, que funcionan en base a fuentes renovables, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, me parece que por un lado hay una visión, yo diría, política respecto del plan que implementó el gobierno anterior, el plan Renovar, con el cual este gobierno no estuvo de acuerdo, pero tampoco generó un plan alternativo que permitiera mejorarlo y mantener la actividad. Y por otro lado, bueno, podemos también echarle la culpa a la pandemia que ha demorado todo, pero de todas formas sí podemos ver que este gobierno entró con una mirada de sospecha, por lo menos, hacia estas energías y en muchos casos contraria.
Para volver al tema que lo habíamos convocado, se necesita más inversión, decía un número más del doble del máximo invertido en Vaca Muerta. ¿Eso se puede lograr a corto plazo? Es muy difícil de conseguirlo. Si no se logra, ¿se puede seguir funcionando de la manera que se está funcionando? ¿Tiene sentido? Es muy difícil que se llegue a los niveles de inversión de los que hablamos. Primero porque, digamos, no hay demanda. Segundo porque no hay precio. La inversión este año general en toda la industria petrolera se ha derrumbado. Y para que pueda recuperarse probablemente hagan falta 2, 3 años para que vuelva a los niveles del 2018, 2019, y recién a partir de ahí empezar a pensar en volver a incrementarla. Por lo tanto, el proceso tiene una inercia propia de su tecnología y de sus posibilidades. Entonces, pero aún en las mejores épocas, digamos, Vaca Muerta no pudo, como decía usted al principio, superar un nivel de inversión de $5.000 millones al año, lo cual estaría indicando que por ahora, si no hay nuevas condiciones en el mercado petrolero internacional, difícilmente eso se pueda conseguir. Gerardo Rabinovich, muchísimas gracias por el contacto para Contelheiro Federal. Un abrazo. Al contrario, gracias a ustedes. Un placer, como siempre.